Sí, sí, no, nos corremos, seguro. Sí, espera, no me saqué nada todavía. Espera que. No, espera, no, se sacó. Las mujeres tenemos que estar. ¿Por qué usan poca gente? No sé. Con tiempo. ¿Estamos? Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta tercera reunión del tercer ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría. Y aquí estamos, como todas las reuniones del ciclo, tratando de relacionar el tema con el momento en el que estamos ejecutando nuestra profesión. Y el día de hoy se lo estamos dedicando a tres temas particulares. La mañana la vamos a dedicar a los temas de tipo societario, vinculados con el momento de cierre de asamblea, cierre de balances, presentaciones de asamblea, presentaciones de directorio, vinculación con la IGJ y demás. Y luego del break vamos a hablar un poco de lo que venimos llamando las últimas dudas del ajuste por inflación. Siempre hay unas últimas dudas adicionales. Y hacia el final un tema más novedoso que a nuestro modo de ver pasa a ser una oportunidad relevante de nuevos servicios profesionales a nuestros clientes y que por lo menos todos tenemos que estar alertas de que es algo nuevo en el mercado. Algunos nos interesará prepararnos para prestar ese servicio, u otros están ya dedicados a otras especialidades, pero ahí hay un nicho de mercado relevante que está arrancando y bueno, es nuestra obligación alertarlos y a aquellos que están interesados que empiecen a ver en ese tema que viene de la mano de lo que se llama los programas de integridad y la ley de responsabilidad penal empresaria y toda esa movida. Así que les conté cómo planteamos la reunión. Recuerdan todos los que ya vienen en el ciclo que esto queda grabado en el canal YouTube y que se pasa por streaming, y ahí están en esa pantallita que hay arriba, nos están viendo en sus casas o en sus oficinas o en el móvil. Solo me resta presentarles a quienes nos acompañan en la mesa en el día de hoy. Empezamos por las damas. A mi izquierda está Noemí Dill. Noemí es contadora pública, titular de un estudio independiente, es profesora de la DAC, es presidenta de la Comisión de Estudios Societarios de este consejo, es nuestra nueva relatora por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la IGJ. La presentamos en otra oportunidad en el ciclo en ese rol y nos vino a visitar en ese tema, y es autora de trabajos y de ponencias variadas, así que muchas gracias, Noemí, por tu participación. Más a su izquierda está Daniel Balonas. Daniel, también un colaborador de este ciclo, es contador público y abogado. Es profesor universitario y es vicepresidente de la Comisión de Estudios Societarios de este consejo. A mi derecha está el doctor Jorge Santesteban Hunter, también conocido de la casa, contador público, profesor universitario de grado y posgrado, miembro titular de Esencia, Comité de Auditoría, y es el consejero coordinador de las comisiones de prevención del lavado de dinero y actuación profesional del contador público de este consejo.
Y como invitado especial en esta reunión tenemos al doctor Eduardo Fabier Dubois, a mi derecha. El doctor Fabier Dubois es abogado y doctor en Derecho, es ex juez nacional en lo comercial, es profesor titular en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA y es presidente del IADECO. Así que tenemos hoy un invitado especial para este tema puntual. Un honor estar acá. El honor es nuestro. Para este tema puntual de todo lo que tiene que ver con el derecho societario, las asambleas y estos momentos de cierre de estados contables. Así que, y después está la doctora Laura Grimpel, que cuando llegue después del break la vamos a presentar, así la recordamos mejor cerca de su presentación. Así que me callo la boca, arrancamos con las presentaciones. El doctor Balonas inicia la sesión. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Comisión de Auditoría y a la Comisión de Contabilidad por la invitación ya reiterada a participar en estas jornadas. El tema elegido para... El tema elegido para arrancar con la charla hoy es, ver cómo podemos disponer o qué podemos hacer con los resultados que surjan de los estados contables que se van a aprobar. Yo voy a hacer el enfoque desde el punto de vista estrictamente de la ley de sociedades, qué limitaciones, qué reglas nos pone, e incluso alguna referencia a la jurisprudencia de cómo se interpreta esta legislación, y voy a dejar después a la contadora Bedil para que se remita a las normas concretas de IGJ, que a veces imponen más o menos o interpretan estas restricciones de la ley. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer con los utilizados? Y apunté a los resultados positivos, no a los negativos, pues los negativos sabemos que en principio, si no nos alcanzan los límites legales de disolución o reducción, no es necesario hacer nada, y si los alcanzaran ya las soluciones escaparían un poco de esta charla. Con lo cual, el posible destino de los resultados positivos, acumulados, con lo cual recuerdo, los de este ejercicio incluso podría, si eventualmente quedaron pendientes de otro por algún motivo, también tratarlos, y los destinos posibles son 4. La reserva, que ahora veremos cuáles, distribuirlos entre accionistas, distribuir o fijar honorarios para el directorio, y digo u otros órganos, porque obviamente podríamos tener síndicos, consejo de vigilancia, o finalmente capitalizarlos. En un primer punto, las reservas. El primer paso es, por supuesto, analizar si necesitamos o requerimos constituir reserva legal. Comparar la reserva legal anterior contra el capital. Y acá ya un primer tema que lo planteo y será analizado, y no hay probablemente todavía hoy una respuesta definitiva, que es ¿contra qué capital? ¿El capital o el capital ajustado? O sea, sumado el ajuste por inflación. Lo estamos conversando y por supuesto hay diferentes criterios. Algunos pensamos que debería considerarse un capital ajustado por un criterio de razonabilidad, pero los organismos tienden a imponer el nominalismo que surge todavía del Código Civil y Comercial, más allá que en el último proyecto de reforma ya parecería que por primera vez se empieza a suavizar o a morigerar ese nominalismo, con lo cual el criterio de los organismos en este punto parece ser claro en cuanto a que la reserva legal es respecto de capital nominal. Si estuviéramos por debajo del 20%, obviamente tenemos que capitalizar el 5% o la suma necesaria de las utilidades para llegar a ese 20%. Reservas estatutarias en los casos que tengamos estatutos que nos establezcan alguna otra reserva. Y finalmente el tema de las reservas facultativas, mecanismo al que se suele acudir cuando uno no quiere distribuir, pues son las reservas que la ley permite hacer por la simple voluntad de la Asamblea de reservar algo más que lo que la ley o el estatuto exige. Hay una limitación a las reservas facultativas que está en el artículo 70 y que tiene una razón de ser. ¿Cuál es esta razón de ser? Evitar que un grupo de control de la sociedad deje reiteradamente a grupos minoritarios sin distribuciones de dividendos. Por eso es que la ley no permite libremente reservar eternamente todo lo que se quiera. El artículo 70 lo que dispone es que, cuando habla de otras reservas, que está hablando de estas reservas facultativas, que para constituir otras reservas, por encima de límites mínimos, porque estamos hablando de la reserva legal y del capital,
exige, por un lado, la decisión con mayorías agravadas según el tipo social. En una sociedad anónima nos remite al 244. No quiere decir que sea una asamblea extraordinaria, sino que nos remite a las mayorías agravadas. Y por otro lado, exige la fundamentación. A la hora de esta fundamentación hay que tener en cuenta entonces que la asamblea debe dar las razones para ello. Y como a su vez el artículo 66, cuando habla de memoria, impone que en la memoria el directorio haga la propuesta de reservas, quizá el proceso lógico sería que el directorio proponga reservas, explique el porqué y las razones, en definitiva, por qué propone no distribuir, y luego la asamblea obviamente podrá admitirla compartiendo la posición del directorio o podrá adoptar otra postura, o incluso podría la asamblea constituir una reserva aún sin haberlo propuesto el directorio. Lo que requiere es el fundamento, la ley dice, en razones de prudente administración. O sea, debe haber una razón para reservar y no la simple decisión de hacerlo. Después algo más. Yo agregué en el PowerPoint definición de reserva y decisión de no distribuir. Ha sido a veces un uso habitual el no distribuir utilidades. Más allá de lo que después la doctora Bedil hablará de qué dice la IGJ en este punto, qué dicen las normas de IGJ, lo cierto es que cuando la asamblea dice no distribuyo, o simplemente calla, guarda silencio, en algún punto está constituyendo una reserva. Porque la definición de reserva, ¿cuál es? Utilidades que no se distribuyen y que se retienen en el patrimonio social. Entonces, el silencio de la asamblea en cuanto a los resultados es constituir una reserva. Y claro, si yo acabo de decirles todos los recaudos que tenemos que cumplir para constituir una reserva facultativa, el silencio no estaría cumpliendo con esos recaudos. Y ahí es donde la decisión empezaría a ser por lo menos cuestionable. Dejo esto quizá como punto de partida a lo que después dicen las normas de IGJ. Segunda posibilidad, la distribución de dividendos. ¿Qué dice la ley? Recordamos todos, las utilidades se pueden distribuir cuando surgen de estados contables. Esos estados contables deben ser los estados contables de ejercicio en la sociedad anónima. En el caso de las demás sociedades, SRL u otros tipos, la ley no impone que sean de ejercicio, con lo cual un estado contable que cumpla con normas profesionales y con la ley podría permitir una distribución aún en periodos más breves. El estado contable obviamente tiene que estar aprobado, con lo cual en una asamblea la decisión de distribuir utilidades no podría nunca ser previa a la aprobación de los estados contables, salvo que lo que se distribuya sean utilidades de estados contables anteriores ya aprobados. En el caso de las sociedades abiertas o del artículo 299, excepto la SAU, se podrían distribuir distribuir dividendos en de periodos intermedios, o sea, anticipados, siempre a las resultas de lo que la asamblea anual termine diciendo. Por eso el carácter de provisorio, eventualmente incluso deberían ser devueltos. Y acá sí el punto en cuanto a algo que otra vez casi que lo voy a tirar como interrogante para seguirlo pensando y eventualmente para las inquietudes. Normalmente el concepto de utilidades líquidas y realizadas hace tiempo que no nos ocupa, pero ahora con el ajuste por inflación, quizá el concepto de utilidades realizadas debería evaluarse en cada caso. No me anticipo a decir ni que sí ni que no, pero sí que el ajuste por inflación en casos puntuales puede llevar a que los estados contables reflejen utilidades donde nos podamos hacerla cuestionarnos si son realmente utilidades realizadas o si son el reflejo de alguna cuenta que no deberíamos distribuir. Lo único que digo es que a lo mejor en algún caso hay que repensarlo. Superado esto, son utilidades líquidas, se pueden distribuir y obviamente puede la asamblea no fijar plazo, en cuyo caso después el accionista podría reclamar a la sociedad, o puede, lo que es habitual, la asamblea decir que delega en el directorio la determinación del plazo y momento de distribuir, que esto en general ha sido entendido como que el directorio lo puede manejar en el plazo del ejercicio o del año, y que al cabo de ese plazo el accionista podría reclamarlo. Recordemos que una vez aprobada la distribución de dividendos, ya esto entró en el patrimonio del accionista, con lo cual no podría una asamblea, salvo conformidad de todos los accionistas, retrotraer la decisión. Otra variante, habíamos dicho, era la posibilidad de capitalizar. Claro que para esto tengo que tener concretamente un punto de orden del día, ya no me va a bastar con el punto de orden del día a destino de los resultados. La capitalización tiene que estar previamente informada al accionista para que lo pueda evaluar.
En tanto supere el quíntuplo del capital anterior, va a tener que ser ya una asamblea extraordinaria, con lo cual desde la convocatoria va a tener que estar previsto. Y la regla de proporcionalidad que dice que cuando estamos capitalizando utilidades, al igual que si capitalizáramos reservas, esto implicará emisión de acciones liberadas o ya integradas, o sea, no habrá desembolso por parte de los accionistas, y se debe respetar la proporcionalidad, o sea, cada accionista va a recibir acciones en proporción a lo que tenía. Y vamos a el tema del que pensaba ocuparme un poco con mayor profundidad en la charla, que es el tema de honorarios de directorio, que sería la cuarta. Yo puse directorio, por supuesto que eso se aplicaría al supuesto que tengamos consejo de vigilancia o síndico, entraría en esta misma regulación. Y acá encontramos que tenemos un límite en la ley que tiene un poco una finalidad parecida a los límites que teníamos en las otras reservas. La idea de la ley es que no exista la posibilidad que el grupo de control derive al directorio todas o la mayor parte de las utilidades y deje a los accionistas sin chances de obtener el fruto de su inversión o los dividendos. Entonces el artículo 61 empieza diciendo que la regla general es que los honorarios los fija el estatuto. Claro que ese estatuto, esa solución, que sería la primera que marca la ley, no es habitual, pone un país con el contexto inflación y inestabilidad como el nuestro, no parece razonable que los estatutos de por sí fijen honorarios, a pesar que en algún caso, yo personalmente en algún caso lo he visto, pero como referencia a tantos sueldos, por ejemplo, fijar recuerdo un estatuto de una empresa de transporte donde se fijaba que el presidente del directorio cobraba mensualmente el equivalente a 5 sueldos de chofer y los demás directores 4 sueldos, siempre hay alguna referencia posible. Ahora, convengamos que la mayor parte de los estatutos de sociedad anónima no fijan esta referencia, con lo cual delegan la determinación de los honorarios en la asamblea. Entonces la asamblea, ex post, con balance aprobado, debe determinar estos honorarios y acá el límite de la ley. El primer límite es 25% de las utilidades. Acá sí no tenemos duda que son las utilidades que arroja el balance comercial, o sea, hoy ajustado por inflación. Recordemos que el ajuste por inflación en la ley está previsto desde el año 83, porque el artículo 61 ya prevé el estado contable en moneda constante, que después las normas en algunas épocas han dicho que sin el ajuste se consideraba que razonablemente era moneda constante. No, hoy no es así, pero en definitiva la ley ya prevé el balance ajustado, con lo cual acá no hay dudas ninguna que el porcentaje del 25% se refiere al capital, a la utilidad ajustada por inflación. Y después sigue diciendo el artículo, ese 25% se reduce al 5% cuando no se distribuyen la totalidad de las utilidades, con lo cual hay un condicionamiento, el 25% de las utilidades, siempre y cuando el otro 75% o 70% si es que hubo reserva legal, pero el resto de lo distribuible se haya repartido en su totalidad entre accionistas. Si no hay dividendos para los accionistas, acá el límite es el 5% de las utilidades. Y después, la ley aclara, a medida que se vaya haciendo la distribución parcial, se aplica una regla de 3 simple, donde va subiendo el porcentaje de utilidades que puedo asignar al concepto de honorarios al directorio. Hay una escala que creo que el primero que la publicó fue Verón en su viejo Tratado de Sociedades y que circula y se obtiene, donde está hecha la regla de 3 simple y a cada porcentaje de distribución nos da aproximadamente qué porcentaje es el máximo que se puede retribuir al directorio. Por supuesto que estamos hablando del monto máximo y la asamblea tiene amplias facultades para fijar menos. Es más, una pregunta es, ¿podría la asamblea no fijar honorarios? Bueno, si hubiese conformidad del directorio, no habría inconveniente. Si no hay conformidad, históricamente la jurisprudencia ha entendido que el director tiene un derecho a retribución. Y acá lo vamos a ver después cuando veamos la violación del límite, pero en la medida en que cuando menos haya realizado algo más que la función de ir a las reuniones de directorio. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sigue diciendo el artículo que podemos excedernos de ese límite, de esa limitación, ya sea del 5, del 25 o del porcentaje intermedio que corresponda, siempre y cuando se den una serie de recaudos que se deben dar todos. O sea, para poder la asamblea decidir la excepción a ese límite,
deben darse la totalidad de estos recaudos. Primero, inexistencia o reducción, utilidades reducidas o inexistentes, dice la ley. Utilidades inexistentes, bueno, es sencillo de definir. Utilidades reducidas, vamos a ver que requiere algún análisis. Que el director merecedor o los directores merecedores de la excepción, o sea, aquellos que queramos retribuir en más de lo que permite la ley, hayan cumplido durante el ejercicio funciones técnico-administrativas o comisiones especiales. También esto va a dar lugar a alguna definición. Y finalmente, recaudo de forma. Tienen que estar en un punto especial de orden del día. Es habitual incorporar como punto honorarios al directorio en exceso del límite legal, honorarios especiales, honorarios por encima del límite del artículo 61. El formato que se desee, pero siempre tiene que dar un punto especial de modo de alertar al accionista que estamos tomando una decisión en algún punto extraordinaria. Y obviamente la Asamblea tiene que expresamente aprobar esta decisión. Decíamos primer recaudo, utilidades inexistentes o reducidas. Inexistente es sencillo, o sea, o cero o lo más habitual, pérdidas. Ahora, utilidades reducidas. El concepto es bastante vago. ¿Cuándo una utilidad es reducida a la hora de fijar la retribución del directorio? Y obviamente dependerá de cada caso. Dependerá, en principio, de cuántos directores tenga para ver entre cuántos distribuyo el 25 o el 5%. También dependerá del tipo de sociedad o compañía que administró. No es lo mismo el presidente de una multinacional rodeado de un esquema de gerentes y de funcionarios con alto nivel salarial, donde entendemos que ese director no puede ganar mucho menos que los gerentes que lo secundan. Y otro caso es el presidente de la pyme, donde a lo mejor el vínculo con es con retribuciones menores. También, obviamente, debemos tener en cuenta la gestión de ese director, el director desempeñado full time, que estuvo todo el día dentro de la compañía y que lógicamente debe obtener un sustento por ello y un derecho a honorarios. Y otra es el director llamado de asiento, ese director que ha asistido a reuniones de directorio y no ha hecho mucho más que eso. Entonces, el concepto de utilidades reducidas es relativo y depende de cada caso. Hay un viejo fallo del año 81, Bacari con Hilbert, donde se vinculó este criterio en algún punto subjetivo de qué es una utilidad reducida o cuándo es irrazonable que esa utilidad o que el honorario derivado de utilidad retribuya al director, y se remitió a los salarios de mercado por el cumplimiento de similares funciones. Con lo cual eso puede permitir comparar al director, en el caso de una pyme, a lo mejor con cuánto gana un gerente de una pyme, en el caso de una multinacional, con cuánto gana un gerente general de una multinacional, siempre y cuando haya cumplido una función asimilable. La siguiente cuestión que dijimos, funciones técnico-administrativas y comisiones especiales. ¿Qué son las funciones técnico-administrativas? Y acá tenemos que la doctrina ha variado y todavía hoy no se termina poniendo de acuerdo. Pareciera haber en cierta parte de la doctrina un consenso de que función técnico-administrativa es aquella, se dice, que habitualmente cumple el personal o empleados en relación de dependencia. Por lo menos hay bastante jurisprudencia que ha citado esta doctrina. Uno de los autores que la ha precursado es Nissen. A mí siempre me queda la duda, yo creo que es al revés. Un director siempre cumple por regla funciones administrativas porque es el órgano de administración. O sea, creo que sería impensable un director sin funciones técnico-administrativas. Personalmente yo me quedo con que todo director que hace algo más que ir a las reuniones mensuales, bimestrales o trimestrales y retirarse, dar su opinión, votar decisiones, todo director que hace un poco más que eso, yo creo que tiene funciones técnico-administrativas. Que la comparación con lo que hace habitualmente un empleado la torna demasiado subjetiva. ¿Qué es lo que hace habitualmente un empleado? En las pymes tenemos funciones que estamos acostumbrados a ver, que las hace habitualmente el presidente del directorio. Pero no quiere decir que no sean técnico-administrativas. Con lo cual, yo creo que esta norma la interpreto en el sentido de, bueno, el director que no hace más que ir a las reuniones de directorio, ese quizá no tendría derecho a honorario excepcional y podríamos aceptar que su retribución esté un poco más atada a las utilidades y que si no la subo, a lo mejor ese año no tenga retribución. Ahora, el director que
hizo algo más que eso, que estuvo en la gestión, no importa si va todos los días, una vez por semana, si se ocupa de tareas que a lo mejor no requieran una asistencia diaria, ese director creo que tiene un derecho que es hasta constitucional de que se retribuya su función. Con lo cual, no habiendo utilidades o siendo muy reducidas, ya va a generar ese derecho a que se lo retribuya. El concepto de comisiones especiales parece un poco más sencillo, es el que se refiere a tareas que no son habituales en el giro de la sociedad. Creo que casi todos los manuales dicen al director que viaja al exterior a lograr un contrato o a promocionar un producto. Obviamente lo podemos traspolar a muchísimas actividades en beneficio de la sociedad, pero es algo no habitual, no es la tarea cotidiana del directorio. Es un acto extraordinario en favor de la sociedad y eso nadie duda que genera el derecho a esta excepción. Pero después viene un tema que quizá complica un poco más las cosas. Con las funciones técnico-administrativas, que pueden ser permanentes y no permanentes. Es claro, el director que habitualmente cumple estas funciones. Y también tenemos el director que lo cumple en forma transitoria. Pensemos, por ejemplo, el director que dirige, está a cargo de la sociedad, lleva adelante la gestión, los 15 días que el presidente se fue de vacaciones. O que va y cumple una función en un momento que por X motivo tiene una licencia el gerente general, pero lo hace en forma transitoria. Lo hizo 15 días, un mes, 2 meses en el año, pero no ha sido permanente. ¿Y cuál es el problema? La primera parte del artículo 261, cuando dice, habla del límite del 25%, en su caso del 5%, dice que eso comprende todas las retribuciones que pudiera tener el directorio, incluido, dice, sueldos o retribución por funciones técnico-administrativas de carácter permanente. Con lo cual, cuando después habla de la posibilidad de excepcionar, repite el concepto de funciones técnico-administrativas, pero acá no discrimina si permanentes o transitorias. Y alguna parte de la doctrina, pero la mayor parte de la jurisprudencia, ha interpretado que las únicas funciones técnico-administrativas que generan el derecho a excepción son aquellas que son transitorias. ¿Por qué? Porque dicen, si las permanentes están en el primer párrafo, acá la ley no dice nada, tengo que entender que son las no permanentes, porque las permanentes están incluidas en el límite. Yo creo que es una interpretación errada, pero es la de la mayoría de la jurisprudencia. ¿Y por qué la creo errada? Por 2 razones. Primero, porque lleva un absurdo. Supongamos que tenemos 2 directores, un presidente que es el que está en la presidencia en la gestión social todo el año, y un vocal que va a la reunión del directorio, pero que se ocupa de la gestión intensiva el mes al año que el presidente se va de vacaciones. Resulta ser que este suplente, que estuvo un mes en el año, tiene derecho, habiendo pérdidas, a que a él le fijen honorarios en exceso. Y el que estuvo los 11 meses no. Esta es la interpretación de la Cámara Comercial. Yo traigo un fallo del 98, que es Ramos con Editorial Atlántida, que es el que siempre se repite. Pero si uno busca jurisprudencia aún hoy, la mayor parte cita Ramos con Atlántida, un fallo de la Sala E de 2 de septiembre del 98, y mantiene este casi como dogma de la jurisprudencia comercial. Claro, a veces nos ponen un brete, porque el director, supongamos que no fuera, que trabajó todo el año, se puede encontrar con que no tiene retribución. Es más, que le fijan retribución y que un grupo de accionistas la impugna y la Cámara hace lugar y se queda en retribución, y el que lo cubrió 15 días sí tiene derecho. Creo que es un absurdo. ¿Y por qué además? Porque creo que es forzada la interpretación. Si el artículo en el primer párrafo distingue, las funciones permanentes están incluidas dentro del límite y las no permanentes no. El segundo párrafo habla, y son cualquier función administrativa, porque la está tomando otro efecto, el efecto de fijar una excepción. La segunda parte del artículo no distingue entre permanentes y no permanentes, con lo cual cualquier función administrativa justifica tener que retribuir a ese director. Y es un razonamiento lógico. Un director que trabajó cotidianamente tiene derecho a que se retribuya su tarea. Es un derecho constitucional. Y yo me animo más. Yo me animo a una interpretación hasta al revés. Como el primer párrafo dice que la retribución a que limita es la de funciones técnico-administrativas permanentes, yo diría que las transitorias pueden ser retribuidas sin acudir a la excepción, porque no están incluidas en la remuneración del artículo 61. Incluso podría justificar un pago fijado por la Asamblea, por supuesto, porque es un contrato con un director,
pero sin considerar ni siquiera un horario de directorio. Podríamos considerar una retribución por esa función técnico-administrativa transitoria, con lo cual la especial tendría derecho a la excepción. Pero creo que es una interpretación errada de la sala de la Cámara Comercial, pero por ahora pareciera ser pacífica, obviamente en los casos que llegan a litigio y que llega a la Cámara a resolver sobre honorarios. En los casos que no se plantea es probable, bueno, que no diga nada que esto pase y que se paguen los honorarios. Acá hay otra cuestión a tener en cuenta con el tema de esta excepción, o sea, estos honorarios que la Asamblea acepta pagar al directorio por funciones técnico-administrativas o comisiones especiales. Hace ya unos cuantos años, yo diría que 10 por lo menos, que la AFIP comenzó en algunos casos a hacer un razonamiento. Y dice, los honorarios de directorio todos sabemos que están exentos de IVA, no pagan IVA. Pero están exentos de IVA los honorarios de directorio. La AFIP dice, esta excepción del artículo 61 retribuye otra cosa, funciones técnico-administrativas o comisiones especiales. Por lo tanto, pagan IVA. Si me lo preguntan, no lo comparto. Son retribuciones al directorio y la función técnico-administrativa es la propia del directorio, 255. La administración está a cargo del directorio. Sin embargo, esta interpretación de la AFIP, que al principio no había tenido buena acogida más que en algún tribunal aislado, hoy se ha empezado a generalizar y por lo menos Tribunal Fiscal le da la razón a la AFIP en casi todas las salas. Y la jurisprudencia contencioso administrativa está repartida, pero creo que hasta con más fallos a favor de la AFIP. Con lo cual, esta decisión de dar al directorio honorarios en exceso, los del 261, segunda parte, por lo menos encierra una contingencia. Yo considero que no pagan IVA, pero encierra la contingencia que la AFIP determine, considere que sí, que de hecho el criterio de la AFIP es que sí pagan IVA, y que después termine, ya de por sí que lo determine es una contingencia y un problema, y después que termine en alguna sala del tribunal que termine acogiendo la postura de la AFIP. Entonces, acá es donde empieza a haber una luz roja a la hora de tomar esta decisión. Ante esto, surgió, y también esto tiene unos cuantos años, la política en muchas empresas de asignarle un sueldo al directorio en relación de dependencia. Pagar este sueldo que sabemos que no por ser director, conforme la ley previsional, no se lo considera a efectos previsionales con razón de dependencia, sino como autónomo, con lo cual es un salario que no tiene más descuento que la retención que corresponde al impuesto a las ganancias, incluso por cuarta categoría como empleado, con lo cual es el impuesto a las ganancias más económico posible. Entonces se le paga un salario mensualmente. En general se entiende que la única contribución que paga es la de ART. Yo personalmente tengo mis reparos, creo que tampoco debería pagar ART, pero bueno, no suele ser un costo significativo y mayormente se hace la contribución. La AFIP lo acepta, no lo ha cuestionado. Yo personalmente tengo mis reparos. ¿Cuál es el reparo que tengo? Yo creo que la relación de director de una sociedad anónima no tiene nada que ver con la relación laboral, y no es laboral. Si vamos a derecho del trabajo, la principal característica de la relación laboral es la dependencia o la subordinación, no solo jurídica, que acá podríamos llegar a encontrarla, pero también la técnica y la económica. Y el director, como director, no recibe órdenes de ningún superior. Entonces yo creo que falta un elemento de la responsabilidad de la relación laboral. Luego la práctica es aceptado, se paga. La jurisprudencia históricamente ha reconocido que en el conflicto de derecho societario y derecho laboral prevalece el societario en este punto, o sea, un director que viene el día de mañana a decir yo era empleado, no, prevalece. ¿Por qué? Porque la relación con el director, por empezar, es a tiempo determinado. O sea, la duración del cargo de director está determinada contra el trabajador que por criterio general es por tiempo indeterminado, porque la retribución del director está prevista en el 261, con lo cual incluso los sueldos que percibe ese director en algún punto son provisorios, porque si después la asamblea le fija una retribución menor, podrá restringirlo, salvo que una asamblea anterior haya aprobado ese pago a cuenta. Pero si después superan los límites y no se aprueba la excepción, puede el director encontrarse en la posición de tener que reintegrar sueldos. Aunque acá viene una pregunta que por supuesto los clientes siempre hacen cuando uno le dice, bueno, una posible salida a evitar la contingencia de IVA es nombrar
asignar un sueldo al director. Bueno, pero si después nos hace un juicio laboral, ¿qué pasa? Entonces acá la respuesta es que lo que prevalece en el derecho laboral es las normas que refieren a la realidad económica. Va bastante parecido a lo que pasa en materia tributaria. O sea, más allá de lo que digan los instrumentos, de si lo nombramos director, si era empleado o no, lo que un juez laboral va a analizar es si hay hubo o no hubo una relación de dependencia. Con lo cual, a veces, si a quien nombramos director es alguien que durante, no sé, 20 años fue empleado y en algún momento lo nombramos director, y bueno, creo que ningún juez laboral va a desestimar la relación laboral. Y ahí va a considerar que fue un empleado, y si no se pagaron las cargas sociales, vamos a entrar en un punto por lo menos discutible. Ahora, si era genuinamente un director, por lo menos la jurisprudencia tradicional ha reconocido que prevalece la relación director y no la laboral. Pero entramos en un cómputo que puede ser álgido, sobre todo cuando los salarios que se asignen sean importantes. Y también ha habido casos puntuales, no generalizados, donde la AFIP ha cuestionado salarios cuando exceden los que razonablemente se puede pagar en el mercado donde se desempeña ese director. ¿Por qué? Porque claro, podría ser una salida, una estrategia fiscal interesante, decir, designo a los dos directores, los pongo como empleados, les asigno salarios multimillonarios. Y después uno dice, lo deduzco de ganancias y no pago impuesto a las ganancias, y el impuesto que paga el director obviamente es reducido porque ganancias cuarta categoría siempre es mucho menos oneroso que el impuesto de la sociedad. Sin embargo, ha habido planteos de la AFIP cuando lo ha asignado han sido salarios que se desprenden, pero los casos que yo he visto fueron burdos. Digo esto para que no se genere como ese mito de, a ver, le pongo un salario de 4 sueldos, es mucho, es poco. Yo los casos que encontré en jurisprudencia han sido casos burdos, donde el director cobraba, no sé, 100 sueldos, cifras absolutamente exageradas, donde era evidente que era una forma de distraer los fondos sociales para evitar el impuesto a las ganancias. Ahora, por supuesto que estos honorarios, estos sueldos, aunque se paguen como sueldos, rigen los límites del artículo 261, porque lo dice la propia norma. Con lo cual, cuando llegue la asamblea, vamos a tener que tratar a convalidar los sueldos que se llevaron como parte del límite, después evaluar si le damos en exceso, y acá sí tenemos la tranquilidad que si excedieron y los aprobamos como en exceso, no tenemos la contingencia del IVA porque fueron sueldos y los sueldos no pagan IVA. Bueno, hace una reseña, les agradezco y dejo, bueno, todas las inquietudes que puedan quedar para el momento de las preguntas. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Daniel. Perdón. Vamos a intentar al final de este bloque hacer una serie de preguntas, así que si tienen preguntas para ir haciéndonoslas llegar, las vamos tratando de ver, por lo menos de estos temas, antes del break, y la segunda tanda de preguntas con los temas de después del break. Así que, bueno, luego de esta presentación del doctor Balonas, nos acompaña Noemí. Gracias, Silvia, por la convocatoria. Por favor. Bueno, tengo que apretar un botoncito y eso me va a costar. Silvia, perdone, pero yo con la tecnología... Ahí está. ¿Arrancamos? Bien. Tratamiento de los resultados, que es el tema de hoy específicamente. En general, se ve muy poco ahí. Sí, pero ahí se ve un poco. ¿Se ve atrás? Me interesa que se vea esto, que se estudie esto, porque en general el contador no puntualiza la fuente. Cuando vienen a relatoría a hacer preguntas, siempre me repreguntan, ¿y esto de dónde sale? Entonces se me ocurrió hacer un cuadro ilustrativo, es decir, el encuadre de la norma vigente que rige el tratamiento de los resultados. Desde el punto de vista societario, que es la ley de sociedades, hoy ley general de sociedades, y las normas de la IGJ, las 7 del 15.
Sobre eso va a ser mi exposición. Si tomamos en cuenta como punto inicial un documento importantísimo que es la memoria. A partir de la memoria, que no es un informe contable, sino que es un informe de gestión, hay dos incisos claves en el cual la propuesta del directorio, el inciso 3 y el inciso 4, el inciso 3, que habla sobre la propuesta de constitución de las reservas, y el inciso 4, el pago de dividendos, las normas de la inspección toma en cuenta esto y lo recepta en 3 artículos claves. 2 artículos, el 306 y el 307, es de parte de la obligación que tienen de todas las sociedades inserta en el artículo 299 de la ley, tanto SA como SRL, de insertar en la memoria un informe complementario relacionado con indicadores, mientras que en el 308 está la dispensa para aquellas sociedades chicas, simples, de familia, que lo deben tratar en el punto del orden del día. Toda esta propuesta que yo les hago en este marco es a los efectos de, al final, instalarnos hoy aprobando el balance. Es decir, hoy, mayo, vamos a aprobar el balance a diciembre del 18. Entonces, esto es como un paneo para ver cómo debo asesorar y debo moverme dentro de este marco normativo. La propuesta del directorio y en base del órgano de administración y en base al balance, al patrimonio neto, ahí va a haber los resultados que han dado en su gestión en todo el año. Pueden ser resultados positivos y resultados negativos. Hubo una norma de la inspección, la 25 del 04, que revolucionó mucho, en el cual se impuso el tratamiento obligado de los resultados. Es decir, la Asamblea debe tratar a propuesta del directorio los resultados, ya sean positivos o negativos. Hoy está subsumida esa resolución en el artículo 316 de las normas de la inspección. Acá atrás está el seguimiento. En el inciso 1 del 316, cuando se aprueban los estados contables, debe haber una resolución expresa del tratamiento de los resultados, ¿sí?, tomando en cuenta la fuente, es decir, la ley. En resultados positivos, el 68 de la ley impone tratar los dividendos sobre ganancias líquidas y realizadas, que después al final con un gráfico vamos a analizarlo un poco. El 70 de la mencionada ley, en el primer párrafo, obliga a constituir una reserva legal del 5% de esas ganancias líquidas realizadas hasta alcanzar el 20% del capital. Después vamos a ver de qué capital estamos hablando. Recuerden que el organismo de control
es nominalista. Estamos hablando del capital suscripto conforme al artículo 187 de la ley. En el segundo párrafo, a propuesta del directorio, pueden conformarse otras reservas. Y de acuerdo a lo que impone el estatuto está la reserva estatutaria. El artículo 71, con un repaso de toda la ley, el 71 establece que, habiendo resultados negativos anteriores, deben ser absorbidos por los positivos de ese ejercicio previo a distribuir. Y en el segundo párrafo, a pesar de haber resultados negativos, se debe aprobar el pago de los dividendos, tanto al directorio y en su caso síndico. El 189 establece sobre el tratamiento de las reservas. En este caso, normalmente estamos hablando de dos tipos de reserva que surgen del patrimonio neto. Habitualmente, el ajuste de capital y la prima de emisión. Que se trataría de acciones liberadas, es decir, faltaría la aprobación de su capitalización para formar parte de ese capital. Y por último, el 224, ya dentro de del título de sociedad anónima, en el cual específicamente habla de la distribución de los dividendos en base a ganancias líquidas y realizadas sobre balance de ejercicio aprobado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la norma de la inspección recibe balances aprobados conjuntamente con el acta de asamblea y ahí va a estar ya inserto en un punto del orden del día la aprobación de esos resultados. Entonces, como consecuencia de todo este tratamiento legal, los resultados positivos pueden tener tres destinos específicos: distribuirlos, constituir reservas sobre esos resultados o capitalizar dichos resultados. Esto en cuanto a los resultados positivos. Vamos ahora al tratamiento de los resultados negativos. Y estoy otra vez en el 3.16 de las normas de la inspección, en el cual tiene que tener un tratamiento expreso, ¿sí? Y siempre a propuesta del directorio en los respectivos incisos. En el inciso 2 del 3.16 establece un orden de absorción de los resultados. Si lo recuerdan, primero la reserva legal, la reserva estatutaria, voluntaria, la prima de emisión, el ajuste y el capital. El artículo 205, distinto al 206, dice que se puede absorber pérdidas reduciendo el capital. Se podrá, no se deberá, siempre y cuando se restablezca el equilibrio patrimonial. Es decir, una cuestión de exposición. No es obligatorio, sino que puede hacerlo. En cambio, el 206, cuando las pérdidas insumen todas las reservas hasta llegar la mitad del capital, ahí sí es obligatoriamente el tratamiento de la reducción del capital. Entonces, en ese mismo momento en que la Asamblea aprueba
balance se convocará a extraordinaria para el tratamiento de la reducción obligatoria impuesta por el artículo 206. Puede tratarse de otro estado en el cual las pérdidas son tan significativas que absorbieron todo el capital, es decir, todas las reservas y todo el capital. Estaríamos entonces en un estado de disolución conforme el 94, inciso cuarto, es decir, pérdida total del capital. Estaríamos hablando en la exposición de un patrimonio neto negativo. Pero la ley, siempre apostando a la empresa en marcha, dice no, si reintegran, resuelvo. O reintegra todo el capital, reintegro un poco más con aumento o reintegro menos con reducción. Estamos hablando del artículo 96. Es decir, en resumen, el tratamiento de los resultados negativos, podríamos hablar de absorción de pérdidas con o sin reducción del capital, conforme el 205 podrá. La reducción obligatoria deberá, es obligatoria. Y por último, el reintegro del capital en caso de disolución, pérdida total del capital. Este es el marco normativo que el contador debería leer previamente, hacer la consulta y asesorar. Habitualmente el contador no lee, lo digo por experiencia, no va a la fuente y veo varias sonrisas. No estamos habituados. En la propia en grado, en la facultad, no estamos habituados a leer ni a interpretar leyes, realmente. Sí llevar contabilidad e impuestos. Bueno, esto es así. En base a esto me atreví a hacer unos gráficos. ¿Estamos? Bárbaro, gracias Silvia. Unos gráficos que exponen diversas situaciones conforme lo ya charlado. Esto al contador le resulta práctico, didáctico, porque estamos hablando de números, ¿sí? El gráfico es sobre un patrimonio neto. Son importes. Y a propósito le puse el cierre del 2016, donde no hay ajuste por inflación, menos mal. Entonces, después al final, sí, ahí viene la frutilla del postre. Después nos veremos. En estos gráficos, el primero se expone el tratamiento de los resultados positivos. Hay un saldo de cierre, el capital de 20.000, el ajuste de 5.000, aportes irrevocables de 14.000, que no es tema de hoy, la reserva 1.500, una reserva estatutaria de 2.500, voluntaria de 2.500, resultados 10.000 y el total es de 55.500. ¿Qué es lo que decide la asamblea ordinaria en base a este cierre y a propuesta del directorio en su memoria? No lo olviden. Pagar a los directores es lo primero, ¿sí? Directores. Constituir la reserva, ahí van los números, 2.000, 5.000, que se saca todo de los resultados. Distribuir los dividendos conforme al 68 de la ley. Constituir una reserva de acuerdo al 70.
capitalizar resultados, decide capitalizar reservas. A estos últimos efectos se convocará una extraordinaria por el aumento de capital. Este es un gráfico en donde se exponen diversas situaciones. No todo se puede tratar, son ejemplos a manera ejemplificativa. Es decir, impuesto por el 316 de las normas de la inspección, es decir, que es tratamiento expreso en la asamblea. Vamos ahora a suponer en el gráfico próximo el tratamiento de los resultados negativos. Es decir, estamos hablando del 205, nombrado anteriormente. En este caso, tengo un cierre de capital, 20.000, 5.000 de ajuste, aportes de 4.000, una prima de 3.500, la reserva de 1.500, dos reservas de 7.000 cada una, y resultados negativos de 26.000. Total 22.000. Perdón, le estoy dando la espalda a mi gráfico. Y de acá no veo. Es ese. ¿Se ve o Sí, se sí. ve todo así todo nublado? No, es ese. Bueno. ¿Vuelvo? Ya está, 205. Absorción de pérdida. Acá respeté el orden de absorción. Acuérdense el 316.2. Orden de absorción. Absorbí la reserva, 1.500. La estatutaria, 7.000. La voluntaria, 7.000. Prima de emisión, 3.500. Ajuste de capital, 5.000. ¿Qué pasa con los aportes? No es tema de hoy, pero lo voy a mencionar. En este caso, con la presencia del aportante y con el consentimiento, dijo, bueno, de los 4.000 que puse, consiento 2.000 para absorber pérdidas. Los otros 2.000, después quiero que se capitalicen y me den las acciones. Es un caso X. ¿Puede darse eso o no? O no consentir. Y llegué sin tocar el capital. Es decir, que acá no hay reducción de capital. Solo absorción de pérdida y una cuestión de decisión de la asamblea y una cuestión de exposición, ¿no? De presentar ante los bancos, mejor no mostrar resultados negativos, absorbo. Y me queda el capital intacto, no lo toqué, 20.000. En caso que lo toque, vamos a tener que convocar para la reforma estatutaria, obviamente a una asamblea extraordinaria, que no es el caso. Me quedaron los aportes de 2.000 y el patrimonio neto de 22.000. Y no me quedó nada ni de resultados negativos ni de reserva. Sí, tengo expuesto todo pipicucú. No hay rojo. Muchos no les gusta el rojo, pero bueno. Vamos a empeorar la situación. Cada vez va a ir esto en crescenso. Vamos a ir empeorándola. Acá estoy en el 206 porque tengo resultados negativos de 45.000 pesos. 20.000 de capital, ajuste de 5, aportes de 4.000, prima de 3.500, reserva legal de 1.500, otras dos de 7.000. Absorbo con el orden de absorción ya mencionado. Primero la legal, luego las otras dos,
luego la prima, el ajuste, y consentió absorber todos los aportes irrevocables, en este caso, con la presencia del aportante. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en el 206? Es muy simple. Si el capital es de 20.000 y el total del patrimonio es de 7.000, quiere decir que tengo menos de 10.000, menos de la mitad de capital. Estoy en reducción obligatoria. No hace falta hacer la absorción para darnos cuenta. Ya nos damos cuenta simplemente tomando el importe del capital y el total del patrimonio neto. En este caso se trata de reducción obligatoria y van a tener que convocar a asamblea, tratarlo y presentar el trámite en la inspección de absorción de pérdida. Está obligada la sociedad a su presentación. Vamos ahora al próximo gráfico. En este caso empeoró la situación. Estamos mal, estamos casi en la lona. Sí, muy mal. Tengo pérdidas muy significativas de 55.000 pesos, lo que me trae como consecuencia un patrimonio neto al rojo vivo de 7.000 pesos. Hay mucho rojo acá. Hay que solucionarlo. El anterior era fácil, pero acá estoy en estado de disolución, inciso quinto. Las pérdidas han comido la reserva y todo el capital. La absorción que yo hago es al solo efecto de graficar la situación, no se puede hacer una reducción a cero, es a los efectos del gráfico para ver la situación. En este caso, los socios decidieron hacer un reintegro total. Es decir, el capital suscripto son los títulos accionarios que en este caso están vacíos de integración porque se comió toda la pérdida, ¿sí? Están vacíos. Entonces, tengo que reintegrarlo, tengo que reintegrar el capital de 20.000, es decir, las 20.000 acciones, llenarlas, integrarlas, reintegrar con efectivo, ¿sí? No implica reforma alguna, porque mantengo el capital suscripto reintegrado. No solo que los socios integran 20.000, sino que integran 27.000. Está tocando ella allá. Ahora sí. No, como estaba con esto. Vuelvo. Reintegro total. Reintegro total. ¿Sí? Es importante que estamos hablando de capital suscripto que estaba sin fondos. Lo estamos reintegrando. No implica reforma. Los socios pusieron 27.000 pesos. Llenan los 20.000 de las acciones y enfrentan la pérdida de 7.000. El total del capital va a ser igual al total del patrimonio. Estamos como en el acto constitutivo, porque jamás el único momento en que capital y patrimonio coinciden es en el acto constitutivo. Es como volver a ese acto en este reintegro. Vamos ahora a reintegro y aumento. Toco yo. Ahí, no toques nada.
Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Entendieron todo? Lo importante es el mensaje. Estoy preocupada por el mensaje. No. Como siempre digo en mis clases, el mensaje que se recepte bien. Bueno, reintegro y aumento. ¿Estamos? Bien. La ley prevé 3 instancias: reintegro, reintegro y aumento, reintegro y reducción. Reintegro ya lo vimos, que no implica reforma. Vamos a reintegro con aumento, es decir, más. 20.000 acciones que reintegro en efectivo, 20.000 pesos. Enfrento la pérdida, 7.000. Y tengo 3.000 más. Aumento el capital a 23.000. Esto sí implica reforma y trámite de inscripción. Esto sí. Modifico el artículo, por ejemplo, 4 del estatuto. Implica reforma. En el anterior, no. ¿Ven la diferencia, no? Bien. Vamos al otro. Al revés, no tienen plata, tienen apenas un poquito. Entonces dicen, lo que tenemos son 18.000 pesos. Implica la reducción de capital. Es decir, que en vez de 20.000 ahora voy a tener un capital de 18.000 y reformo el artículo 4 del estatuto y lo inscribo en la IGJ. No puedo enfrentar las pérdidas, el patrimonio neto disminuyó. ¿Sí? Bien, hasta acá los gráficos han sido llanos, lineales, fáciles. Ahora se los voy a complicar. Vamos a complicarlo un poquito, porque antes era el cierre a diciembre del 16. Era todo fácil, lineal, sin complicaciones. Vamos ahora, que para eso estamos hoy, al cierre de diciembre del 18. Estamos en el mes de mayo, la asamblea que los va a aprobar. ¿Sí? ¿Qué se les presenta? El directorio les presenta el siguiente estado de patrimonio neto ajustado por inflación. El contador tomó los importes iniciales, los saldos iniciales, quiere decir que de enero del 18, es decir, cierre del 17. Ubíquense que es el cierre del 17. ¿Por qué les digo esto? Porque en el cierre del 17 hubo una asamblea ordinaria, en este caso un ejemplo, del 20 de marzo del 18, que aprueba ese balance histórico, ¿sí? Y distribuye dividendo, asigna dividendo y paga honorarios en la primer columna por 682.400 y 1.000.000. Pero la resolución, ¿qué es lo que me dice del ajuste? Que los tengo que ajustar el inicio por inflación. Esos honorarios se ajustan a marzo. Estarían en la columna de los resultados no asignados, por el cual me incrementan me disminuyen los resultados. Los subtotales son importes ajustados por inflación en el inicio, ¿sí? En resultados no asignados comenzamos con los 30 millones ajustados por inflación. Quiere decir que tenemos un patrimonio neto actualizado, ajustado por inflación a diciembre del 18, más el resultado del ejercicio ajustado por inflación. Todos los rubros han sido ajustados por inflación. A saber,
el capital suscripto con el ajuste de capital. Se creó de nuevo el rubro como antes del 2003. La reserva legal histórica era 2.250.000. Se ajustó por inflación y llegó a 11 millones. Acá estamos hablando de un pequeño desfasaje en cuanto a la ley, porque la ley me dice el 5% de las ganancias hasta alcanzar el 20% del capital. Esto lo hablamos en una previa acá con mis colegas y todavía no hay una solución, es un punto de conflicto. Después vamos a hablar de esto, sí, abiertamente. La reserva en este caso estaría excedida. La otra es mostrarla la histórica, cómo se hizo el ajuste, y al lado el rubro ajuste de la reserva. Es un punto de conflicto, esto sí que después lo vamos a ir viendo. Es decir, que esto no es tan fácil como los anteriores. El tema ahora, y por último, es el importe global de los 35 millones de pesos de los resultados no asignados. Pregunto, sin respuesta, y después lo vamos a hablar. Ese gran globo de 35 son ganancias líquidas y realizadas. ¿Me lo puedo llevar en el bolsillo yo como socio de la sociedad? Hasta acá llegué. Gracias. Disculpen los problemas en la presentación de los slides, pero en el material van a tener el raconto de cada uno de ellos y realmente son muy buenos ejemplos gráficos de situaciones distintas, no necesariamente exactamente lo que se expone en el balance, ¿no? Considérenlo como un gráfico de cómo preparar y cómo analizar esa información a los efectos de preparársela a los clientes. Bueno, y ahora nuestro invitado especial, el doctor Javier Dubois. Bueno, muy bien, buenos días, un gusto estar aquí, gracias por esta invitación. Ustedes saben que mi papá fundó hace mucho el Instituto Autónomo de Derecho Contable como un club de abogados y contadores para trabajar juntos en los temas comunes a ambas profesiones, en las áreas de intercambio, de conexión, y bueno, y mejorar el servicio y también mejorar las relaciones abogados-contadores, que a veces somos primos que medio nos miramos así de reojo. Así que bueno, muy contento con esto. También decía mi papá, el que más aprende es el profesor, y yo en estas dos charlas de nuestros amigos he aprendido muchísimo, de mil cosas que uno las mira de un lado y cuando las ve del otro se integra mucho más. Son 7 ideas para 15 minutos. Primera idea, la importancia de la contabilidad. Dice la Biblia, al principio era la palabra. Dice Einstein, al principio era el caos y vino la explosión. Dice la historia, el principio era el asiento contable. El asiento contable precede a la escritura y precede al número. Precede a la escritura y precede al número. Usted va a Egipto, los jeroglíficos más antiguos son asientos contables. En Caldea, las tablas cuneiformes, lo primero que hubo fue un asiento contable. En los incas tenían contabilidad sin números, con las famosas esas quipas, esos collares que iban anotando y tenían un imperio enorme. Quiere decir que la contabilidad es muy importante, precedió a todo. Segunda idea, los estados contables son la máxima manifestación de la contabilidad. Son la máxima manifestación, la contabilidad nos gusta porque, claro, tenemos la contabilidad de gestión, la proyecticia, 1000 contabilidades, 1000 cosas, pero el estado contable de ejercicio, ese estado histórico que ya viene con Lucha Pacioli, que era un matemático amigo de
Leonardo da Vinci, que estamos cumpliendo los 500 años, ¿no es cierto? Y en ese tratado que hizo de matemática y todo, puso ese capítulo de, bueno, la divina proporción, bla, 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 cómo se computa, tomó el método veneciano y lo puso en italiano, que ese fue el gran mérito, porque antes se escribía en latín, puso en italiano y esto fue creando la escuela. Bueno, decimos entonces, dentro de la contabilidad, el estado contable, los estados contables son como el eje, y también quiero recordar una frase que leí por ahí: sin contabilidad no hay capitalismo. Para bien o para mal, ¿no? Pero, digamos, pero sin contabilidad no hay capitalismo, porque es la forma de medir, de entenderse, de comparar, de negociar, de informar. La contabilidad hoy es todo, y los estados contables, que son esa foto de el fin del ejercicio con distintos criterios, tienen esta importancia. Vamos ahora al directorio como autor del balance. Ahora ya nos vamos un poco al derecho societario, esta interrelación derecho societario, contabilidad, que sería un poco el derecho contable. Recordemos que el directorio tiene esas tres grandes funciones: planificar, quizás hacer un presupuesto, ejecutar el día a día y controlar. Tres funciones del directorio: planificar, ejecutar, controlar. Y esto también nos lleva, nos sirve para distinguir clases de directorios. Yo estaba escuchando muy atento la conferencia del doctor Balonas, que es en sí mismo derecho contable, pues es abogado y contador, y decía, bueno, distingamos el director ejecutivo del no ejecutivo. Distingamos el director que va periódicamente, una vez por mes, cada 2 meses, cada 3, como disponga el reglamento del directorio, a tomar decisiones, a adoptar decisiones informadas. O sea, decisiones que tienen que estar previamente munidas de toda la información disponible sobre el tema, las distintas opciones, el debate, y ahí tomar la decisión. Ustedes vieron que en el derecho norteamericano el director no es responsable si hay grandes pérdidas o hizo horribles negocios, siempre y cuando haya tomado la decisión informada, es decir, si haya nutrido toda la información, haya evaluado y haya adoptado la decisión más razonable en ese momento. Si después fue todo mal y perdieron muchísimo, él no respondería. Bien, entonces el director ejecutivo toma en esa reunión, previamente documentado, informado, la decisión informada. Ahí termina. El no ejecutivo. El ejecutivo, en cambio, es el que está todos los días, el que tiene un área. Generalmente los estatutos no dicen nada, no discriminan, no hay muchas sociedades que tengan reglamentos de directorios como habría que hacer. Un amigo decía, bueno, esto es más caro. Claro, es cierto, algún estatuto es una cosa. Si le pido al que me lo hace, al contador, al abogado, hágame un reglamento de directorio, hágame ponga esto. Bueno. La cuestión que este director, entonces, el ejecutivo, el que está todos los días, que tiene un área, si no se dice nada, ¿quién es el director ejecutivo? El presidente. Porque la ley le da también la función de representación, quiere decir que lo conecta, no en la decisión interna, sino también en la externa. Bien. Deberes de los directores, el deber famoso de lealtad, no hacer cosas anteponiendo su interés personal o el de su familia, sus amigos, al interés de la sociedad, no desviar negocios, no desviar oportunidades de negocios, bueno, no hacer contratos de él con la misma sociedad en la que él gana y la sociedad pierde, etcétera, etcétera. Esta es la lealtad. Y luego viene el deber de diligencia, Esto es obrar de la mejor forma posible dentro de su expertizaje, que es administrar una empresa. Este sería nuestro deber de diligencia, en el cual juegan las decisiones informadas. Dentro de estos deberes de del directorio está la obligación contable, las obligaciones contables. La ley, el Código de Comercio y la ley de sociedades ponen a la anónima o a las sociedades como obligados contables, y el que tiene la obligación contable en la sociedad es el órgano de administración, o sea, en nuestro caso sería el directorio. Y este deber de contabilidad cada vez es más importante, cada vez es más grave. Ustedes vieron que en la posmodernidad, todos los valores de la modernidad fueron desapareciendo. En la modernidad la gente había que ser de una forma, había que ser, qué sé yo, católico, blanco, casarse una vez, tener los hijos en casa, él trabajaba, ella no. Había todo un modelo en la modernidad.
había que tener cierta religión, cierto esto, cierto otro. La posmodernidad, de alguna manera, es un relativismo, es decir, mire, mientras usted no da ni haga lo que usted quiera, ¿eh? Pero ahí aparecen otros valores, y uno es la transparencia. Por ese lema que dice, ¿por qué lo ocultaste si era bueno? Si lo ocultaste no era bueno, ¿no? Ese razonamiento. Entonces, está reemplazado algunos valores de la modernidad, de la posmodernidad, por la transparencia. Y la transparencia, la clave de la transparencia en el capitalismo son los estados contables. Son los estados contables, son esa información que le damos. Y acá juega entonces el usuario, ¿no? ¿Para quién lo hacemos? Y bueno, y aparece el socio con el derecho de información. Estos temas que relató muy bien Balonas se vinculan al caso del conflicto. Porque si no hay conflicto, yo puedo hacer... A ver, si no hay conflicto, ni hay problema de insolvencia, ¿no es cierto? Porque los temas que tengo ahí son mis propios socios, el conflicto, el poder en la sociedad, que el que está administrando lleva la parte de león o no, y si no, los acreedores, el supuesto de insolvencia. Entonces ahí sí va a jugar. Pero fuera de estas hipótesis, lo demás se puede manejar con mucha más libertad, llamémosle así. Bueno, derecho de información de los socios, y acá se plantea otro debate, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo que el socio puede conocer? ¿Puede conocer todo o hay información que el socio no puede, no debe, es peligroso que conozca, o por competencia, o por el que están los famosos datos sensibles de la sociedad? ¿A quién le compro, a quién le vendo? Yo puedo decir cuánto compré, cuánto vendí, pero ¿dónde tengo los clientes? ¿Cómo los consigo? ¿Qué hago? ¿Qué descuento le hice a uno, al otro no? Bueno, acá viene un tema de los límites al derecho de información. Y sabemos que la contabilidad funciona también como un mecanismo de rendición de cuentas, ¿eh? Dijimos transparencia en general, rendición de cuentas al que puso plata. Y por supuesto también la contabilidad va a funcionar hacia los stakeholders, todos los interesados que se reúnen alrededor de la sociedad. Vamos ahora a la responsabilidad contable del directorio y sus áreas. Primera responsabilidad, el diseño del sistema contable. Bueno, esto lo hace el contador. Bueno, lo hace el contador, pero vos sos el que decide, digamos. Acá siempre viene el tema, ¿el director debe saber contabilidad? Sí. ¿Debería? ¿Es exigible? Y parece que sí, porque va a administrar. Debería saber administrar. Y para saber administrar, algo de contabilidad tenés que saber, porque administrar es eso. Es todo un sistema. Bueno. Entonces, acá viene el diseño del sistema contable, a su vez con el nombramiento del contador y auditor interno, si es que los tenemos, ¿cierto? El velar por el funcionamiento del sistema contable, que se registren las operaciones y que haya documentación respaldatoria, papel o digital, lo que fuera, su actualización. Quizás también haya un deber de informatización. Hoy vimos que está todo informatizado, menos las sociedades para adentro. Está todo para afuera. Informatizamos todo. Todos los sistemas de venta, de compra, de pagos, de esto, de servicios, cosas que ya se venden directamente, van y vienen en la red. Y a veces lo interno. La contabilidad es toda informática, pero a veces no la tenemos autorizada. Tenemos la doble, informática, después pasamos. Ni que hablar de las reuniones a distancia, de las reuniones entre socios, que seguimos todavía con el sistema papel. Esto también hay que ver hasta dónde va a ser o puede ser en cierto momento un deber contable del director. Y luego, claro, el director tiene que considerar el proyecto del balance que le trae el contador. El contador dice, acá está el balance, bueno, acá firmo. Bueno, es una responsabilidad del director, claro. Ahora vamos a ver qué tiene que decidir. Hacer la memoria. Y acá una idea muy importante. El autor del balance es el directorio. Esto en un momento se puso en tela de juicio, en el caso de Aerolíneas. Se decía, no, a mí el departamento contable me da el balance, yo lo elevo a la asamblea. Si está mal, no tengo nada que ver. Que se arregle la asamblea. Al final la asamblea lo aprobó, la culpa es la de la asamblea. No. El autor, el emisor, ya lo diríamos en derecho contable, es el directorio, y entonces totalmente responsable de todo lo que pase. Porque además, fijémonos que en la aprobación de la asamblea, la información que tiene la asamblea no es la misma que tiene el directorio. Por eso mismo que dijimos de los niveles de información. Bien, y por supuesto él tiene la obligación de someter esto a la asamblea dentro de los plazos
que nos están venciendo en estas fechas. Ahora quería dedicarme en la quinta idea, ¿qué decide el directorio respecto del balance? Y acá aparecen algunas decisiones específicas. Por ejemplo, la previsión sobre incobrables. ¿Cómo decimos si esta cuenta la vamos a cobrar o no? ¿Qué probabilidades hay? Si la ponemos al 100, al 50, al 10, si la castigamos. A la amortización de los bienes de uso. Está bien, habrá tablas, habrá mil cosas, pero cada empresa, cada industria, cada situación tiene algo. Estará la FIP, que nos dará su propio sistema, pero vamos al contable nuestro. El tema de si vamos o no a activar los gastos, todos los gastos de puesta en funcionamiento. Ustedes recuerdan que en Correo Argentino acá hubo un enorme problema con esto y una consulta al cuerpo de peritos de la Corte si estos cánones que el Correo estaba activando, porque si debían o no activarse, si eran gastos o no eran gastos, es un tema a veces delicado. Y hay un tema interesante también que son las contingencias, porque la contabilidad histórica es fácil, pero la futura, ¿qué va a pasar? Que las contingencias positivas, las negativas. A veces tenemos un juicio laboral en contra, ¿y cómo lo ponemos esto? ¿Al 100%? Bueno, nos pidieron una locura. Al 0, no, esto se va a ganar. Ahí vienen esas cartas del abogado, esas cosas que dicen, bueno, mire, mídame esta contingencia. ¿Y los abogados qué hacen en estos casos? Y está ribombo. Y 50 y 50, claro. ¿Qué van a hacer? Es muy difícil. Esto también los norteamericanos preguntan, díganme qué probabilidad hay que esto salga. ¿Qué sabemos en Argentina? Bueno, le ponemos algo. Bien. Esto es complicado. Y bueno, y luego tenemos, una vez aprobado el proyecto, los temas que hablaron recién mis colegas. El gran tema de qué hacemos con los resultados. Un tema realmente muy importante. El gran tema de las reservas. Y acá, claro, esto expresa la puja de poder en una sociedad. Ustedes vieron que en una sociedad, cuando hay mayoría-minoría, la mayoría hace lo que quiere. Y la minoría tiene el poder de destruir. Hace lo que quiere la mayoría porque se cree dueño de todo. Y él la lleva y todos los clientes son de él. Y la minoría destruye. Tiene el poder de destruir. La ley de sociedades le da el poder de destruir. Entonces lo que tenemos que lograr es, cuando hacemos una sociedad, un pacto de socios, un acuerdo, antes que la sangre llegue al río, para que estas relaciones de poder asimétrico y de interés asimétrico se puedan conjugar, porque lo que destruye a una sociedad es la judicialización. Usted judicializa una sociedad y es muy difícil que sobrevenga, porque el tema, el juicio societario no termina nunca, porque usted ¿qué va a impugnar? ¿Una asamblea? Bueno, a los 5 años dicen es nula, ¿y? Se hace otra, sigue. Un director remoción, a los 5 años lo remueven, la mayoría pone otro. Es como que son pleitos que no tienen un final esperado, como decía, un desalojo, un cobro de peso, cobro, no cobro, desalojo, no desalojo y se acabó. Entonces estos conflictos destruyen, entonces hay que trabajarlos mucho en la negociación, mucho en la mediación, pero sobre todo en la prevención, y creo que en eso, como profesionales de Derecho y de Económicas, tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, los honorarios ya se hablaron también, el nombramiento del auditor y del contador certificante, y por supuesto fijarle una fecha para la asamblea. Un tema que es muy interesante en las empresas familiares, que ustedes saben que son más o menos el 70% del país, es el tema de las reservas. La empresa familiar tiene un ADN, algo que está en su propia naturaleza. El primer ADN es que no entre nadie que no sea la familia, con aversión a los parientes políticos, ¿no? Los maltratamos, el día que hay un divorcio, esto, lo otro, viene el pariente político agraviado, golpea la puerta, viene con un abogado, un contador y un escribano, ¿y qué dice cuando viene a molestar? ¿Qué dice? Quiero ver los libros. Quiero ver los libros, el talón de Aquiles de toda organización. Entonces, bueno, en empresa familiar hay un ADN y este ADN dice también no reparto dividendos. Las ganancias se
reciclan, reinvierten automáticamente, ¿no? Y esto a veces genera rispideces con socios que están afuera. Los que están adentro de la empresa cobran sueldos, tienen otras facilidades. Los que están afuera y por ahí les dieron acciones o son tan hijos como los que están adentro y sienten, bueno, esto recela. Por eso es importante hacer protocolos. Pero iba a lo siguiente. La empresa familiar tiene una característica vinculada a la causa. ¿Para qué se hace una sociedad? Para ganar plata. ¿Qué supone? Puse plata y quiero plata. El capitalismo es así. Puse plata y quiero plata. Y por un tema de reducir costo de transacción, en vez de yo hacer mi negocio, lo pongo en otro, el otro se ocupa y yo tengo mi... Puse plata y ríndame cuentas qué hizo con mi plata. Ese es el esquema de la sociedad anónima y de la sociedad, es en la ley 19.550. En la empresa familiar no es así. Primero nadie puso plata, o generalmente nadie puso plata. La heredaste, la hiciste, la fabricaste, fue trabajo. Segundo, la gente no está solo o pensando en el dividendo, está por muchos motivos, afectivos, sociales, de tener un trabajo, un empleo, de unión, de lo que sea, de prestigio en un lugar, hay de pertenencia a la familia, hay muchísimos motivos con el cual la causa es distinta. Entonces, si la causa por la cual nosotros limitamos las reservas, es ese derecho del accionista que puso plata al dividendo y llevarse y que la reserva le muerde el dividendo, en la empresa familiar esto no es así. Y bueno, para terminar esta pequeña miscelánea de distintos temas vinculados al balance, quería que atendamos algunas características de la sociedad cuando está en concurso preventivo. Ustedes vieron que hoy, para bien o para mal, es una época de concursos preventivos, que bueno, es mejor el concurso que la empresa desaparezca, ¿no? Mejor sería que no tuviera que concursarse, pero ante la instancia de concurso preventivo, el concurso preventivo tiene algunas cuestiones contables delicadas previas a la presentación, que podríamos decir no solo formales, de que los asientos estén pasados, los libros rubricados, etcétera, etcétera, sino también algunas más conceptuales. Sobre todo en Argentina, donde generalmente los administradores son los dueños y hacemos no solo una, sino varias empresas según diversas unidades de negocio o protecciones que queremos establecer, nos aparece que tenemos que estudiar antes de la presentación en concurso preventivo el tema de las cuentas particulares. Como también hay extracontables que salen por las cuentas particulares para pagar pagos que a veces no se pueden registrar por distintos motivos, bueno, las cuentas particulares a veces son horribles y uno dice, bueno, si llego con esto en el concurso voy a tener que... el juez me va a decir, señor, devuelva la plata de ese concurso porque no le puede pagar a los acreedores, devuelve usted la plata que debe. Entonces, ver cómo se pueden prolijar las cuentas particulares. Y el segundo que tiene la presentación al concurso son también las cuentas intercompany. Cuando tenemos varias sociedades, varias unidades de negocio que operan entre sí, una a la otra le pasa a la otra, bueno, cuando llegamos al concurso cada uno debe actuar autónomamente, entonces estas cuentas intercompanies también tenemos que cerrarlas. Pero lo que yo quería decir es, después que se presenta la sociedad en concurso, ahí vienen algunos avatares contables que derivan de la ley. En primer lugar, la presentación en concurso trasladaría el pasivo corriente a un pasivo no corriente, porque no lo voy a pagar dentro del año, porque por los plazos el concurso y por todo lo que va a hacer, jamás dentro de los 12 meses voy a tener esta deuda exigible. Sabemos que el concurso nos pone una barrera de protección respecto de las deudas anteriores al día del concurso. En segundo lugar, cuando vengan los créditos a verificar y se declaren inadmisibles, si no hay revisión o si la revisión es rechazada, sabemos que esta deuda desaparece del pasivo. La teníamos, no la tenemos más. Se declaró inadmisible y esto habrá que eliminarla. Lo mismo pasa con la prescripción. Ustedes saben que el concurso preventivo acelera la prescripción del crédito y todo crédito
Si no es reclamado dentro de 2 años de la presentación en concurso, se declara prescripto. Quiere decir que si lo pago, lo pagué, no me devuelven, pero no tengo por qué pagarlo y puedo ya borrarlo de la contabilidad. Y finalmente, todo esto con un efecto ganancia, ¿no? Finalmente, si hay homologación del acuerdo y si logré que las deudas que tengo bajen en términos reales hasta un 40%, o sea, si me ahorro un 60% de mis deudas por esta reestructuración, bueno, acá también tendré que reducir este pasivo en proporción por la novación y, por supuesto, esto puede ser que me dé ganancia, que a lo mejor debo pagar hasta en 3 ejercicios si no tengo quebrantos y si no compensar con quebrantos. Bueno, con esto quería terminar con la siguiente idea. Los estados contables son fundamentales para muchas cosas, para el conflicto societario, para el poder, para el capitalismo, para la información, para la transparencia, pero es muy importante que en estas decisiones de directorio vinculadas a los problemas eventuales de poder dentro de la sociedad, honorarios, reservas, dividendos, podamos plantear, podamos tener armados pactos de socios, acuerdos de accionistas, protocolos en empresa familiar que eviten los conflictos y nos permitan seguir adelante en forma fluida. Nada más y muchas gracias. Excelente la exposición del doctor. Sabemos que se tiene que ir, pero le quiero pedir el favor de contestar una muy interesante pregunta que nos llegó, referido con la situación donde, al parecer, el accionista, uno de los accionistas, además es director. Entonces la pregunta es, ¿los accionistas deberían abstenerse de votar sobre sus actos de gestión? ¿Se refiere a su propia gestión, a la gestión del directorio en su conjunto? ¿O el accionista y director puede votar sobre la gestión de sí mismo o de otro director? ¿Y si bueno, este es un tema que siempre se plantea, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa? Nos pasa eso en Argentina, el accionista es el director. Uno, si tuviera que planificar maquiavélicamente, diría que no sea. Claro, que no sea. Que no sea, pone otro, ¿no? Si uno fuera maquiavélico, consiguiera directores que quieran estar ahí, bueno, ese tipo de cosas que no es tan fácil. Luego, si va a ser director, que haya otros accionistas, que haya otros directores. Ahí el gran problema que se plantea es, ¿la gestión del directorio se considera en forma global o en forma individual? Bien, doctora. Vamos a considerar en forma global o en forma individual. ¿La responsabilidad es solidaria? Sí. ¿Es individual? Sí. Entonces yo creo que hay que considerarla en forma individual. Ver a cada director, y si ese director es accionista, no podrá votar su propia gestión, pero va a poder votar la gestión de los demás. Esto sería, creo, la respuesta a su pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy amable. Bueno, seguimos entonces con unos 15 minutitos antes del break con las preguntas que nos hicieron llegar tanto a la doctora Bild como al doctor Balonas. Así que, ¿quién quiere empezar? Las damas primero. Las damas primero, aunque hoy cuestión de género. No, pero lo cortés no quita lo valiente. No, y a mí me gusta. Okay. Yo soy mujer, me gusta. Bueno, una preguntita acá. De todo lo expuesto, me pregunta la colega, ¿hay algún tratamiento especial por organismos sin fines de lucro? Sí. La respuesta es, digo sí, y lo fundamento, para que ustedes pues amplíen el conocimiento en la fuente. Fin de año se dictó la resolución 10 del 18 de la IGJ, 10 del 18. En el artículo 2 de esa resolución, que la tengo acá, dice sustitúyase el artículo 312 de la resolución 7 del 15, en el que se pone en marcha el ajuste por inflación. ¿Sí? Es decir, que se acepta
el balance expresado en moneda homogénea. ¿Por qué parto de acá? Porque si yo me voy al título de asociaciones y fundaciones de las normas de la IGJ, me voy al artículo 392 de la resolución 7 del 15. Síganme todo el lineamiento este. Al 392. ¿Y qué me dice el 392? Es aplicable lo dispuesto por el artículo 312. ¿Qué les dije yo? Que el 312 se sustituyó, que acepta el balance expresado en moneda homogénea, es decir, ajustado por inflación. Entonces dije que sí, por esta relación que he hecho. ¿Entendió la colega? Bien, o el colega, no sé. ¿Entendieron, no? Bien, gracias. Primera pregunta sobre sueldos de directorio. Pregunta, ¿qué cargas sociales pagan y si solo RT? En realidad, la parte previsional de la ley 24241 es clara. El director paga autónomos, no tributa como empleado en relación de dependencia. Esto se proyecta por la remisión de la ley de obras sociales, tampoco paga obra social. Hay un consenso en que paga RT y casi todas las compañías pagan la contribución a RT. Yo personalmente tengo la idea de que tampoco corresponde, por ley de riesgo del trabajo, se remite a la 24241. Con lo cual, si me preguntan a mí lo que yo entiendo de la análisis de la norma es que no paga, lo único que paga es la retención de impuestos a las ganancias por cuarta categoría, si correspondiera por el nivel de salarial. Y nada más. El consenso, casi todas las empresas pagan RT. Cuando no pagan, las RT lo suelen exigir, entonces a veces para evitar la litigiosidad en un concepto que no es tan relevante, se paga, lo usual es que se pague el RT. Si me preguntan a mí y tuviera que hacer un dictamen, diría que tampoco tienen que pagar RT. Después, en una sociedad anónima, cierre 31 de diciembre de 2018, resultado ajustado por inflación negativo. El directorio cumple la gestión en forma diaria y necesita se le asignen honorarios. ¿Cuál podría ser una medida justa para la sociedad de esos honorarios? Yo la única jurisprudencia histórica que ha habido, que es ese Bacari de Gibert con Gibert Sociedad Anónima, que es el que siempre se cita, que es el que dice, bueno, lo razonable sería lo que cobra un ejecutivo en una empresa similar. Ahora, como toda jurisprudencia es subjetivo, ¿qué empresa es similar? ¿Cuánto cobra un ejecutivo? A lo mejor estamos hablando de un banco, uno puede empezar a hacer encuestas y decir cuánto cobra un director ejecutivo o un gerente general en un banco. En las pymes es bastante más difícil. Sabemos que el empresario pyme, muchas veces el propio empresario unipersonal, por algo a lo mejor no se lleva nada y otro año, con lo cual es mucho más relativo. Yo no creo que nadie pueda objetar un salario racional dentro de lo que se paga. O sea, vuelvo a decir, los casos en que la AFIP lo ha observado han sido absurdos. Había uno que creo que se había asignado 4 millones de pesos por mes en un fallo de AFIP más o menos reciente, en una pyme que explotaba, una empresa que creo que se asignó 4 millones y facturaba 10 por mes. O sea, los casos que yo he visto objetados por AFIP fueron desproporcionados. Fue alguien que dijo, yo me asigno un sueldo tal que después no tenga utilidades la sociedad y no pague impuestos a las ganancias. No he visto casos donde se cuestione cuál ha sido el salario. Y después sigue preguntando, ¿podría ser el mismo importe del año anterior? Eso ya obviamente nadie lo podría cuestionar. Y si el honorario debe ser aceptado por AFIP. Ahora, una salvedad que hago. Si es sueldo, obviamente es un sueldo, es deducible de impuestos a las ganancias, porque la AFIP reconoce que el director puede cobrar sueldo más allá de algún prurito que yo personalmente pueda tener. La AFIP lo acepta. Obviamente estamos hablando de un sueldo y no de 4 millones de pesos por mes en una sociedad que factura 10. Ahora, si es honorario, porque acá la pregunta no termino de entender si me está preguntando por sueldo o por honorario. Si es honorario, obviamente la deducibilidad, es otra cosa, depende de lo que dice la ley de impuestos a las ganancias, que sabemos que no es tal, y en muchos casos vamos a encontrar honorarios que después pasarán a ser exentos para el director, pero la sociedad no los puede deducir. Y no quiero avanzar mucho más en lo tributario, que no es mi especialidad. Otra pregunta, ¿los directores independientes tienen remuneración por sueldo o deberían ser aprobados por asamblea?
No sé si me está preguntando los directores independientes del decreto 677 y normas de la CNB o a qué cataloga como independiente. Ahora, puedo responderlo igual. Si es director designado como tal, se rige por las normas de directorio, no importa si es independiente o no. Y no tiene por ello un derecho a salirse del 261, salvo que el estatuto de la sociedad dijera que se designa un director independiente, que ese director independiente tiene una retribución X, y ahí el mismo, no es que se sale el 261, el 261 dice que si el estatuto fija una remuneración, ahí no hay límite alguno porque está aceptado por todos desde el comienzo. Si se le asignará sueldo, obviamente es director, con lo cual no hay una normativa distinta para el independiente que el no independiente. Y último, en el caso de un director que cobra sueldo, dice, ¿hay un mínimo de sueldo, por ejemplo, que no puede cobrar menos que el empleado que más cobra? Bueno, desde el punto de vista societario, no. Ahora, si es, y vuelvo a algo que lo dije en la exposición, si es un empleado realmente, que un día lo nombramos director, si esto termina en un litigio laboral, el juez laboral va a aplicar realidad económica, con lo cual, obviamente, no le puedo pagar menos que un salario mínimo vital y móvil, si fuese empleado realmente, ¿no? E incluso habría que ver qué pasa si era un empleado que cobraba un salario determinado. Acá sí hay un viejo fallo laboral que dice, cuando se lo nombra director, obviamente no le puedo bajar el salario que ya percibía. E incluso había un viejo, yo no voy a recordar la carátula, fallo de la Cámara del Trabajo, pero de los años 80, que en un caso de una persona que fue, no sé, 30 años empleado, en un momento lo nombran director, incluso le mejoran el sueldo, y a los 3 años termina el cargo y dicen, bueno, muchas gracias, y la justicia del trabajo dijo no, y llegó una interpretación que había que interpretar, que el nombramiento como director de algún modo, a ver, suspendía ese vínculo laboral, pero el vínculo se reanudaba si después no era reelegido director, porque si no sería muy fácil sacarse encima un empleado de 30 años sin indemnizarlo. Lo nombro director y al 1, 2 o 3 años según que lo diga el estatuto le digo muchas gracias y entonces ahí la Cámara obviamente mandó a indemnizarlo. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es el criterio para constituir una reserva estatutaria y voluntaria? ¿Podría incluirse todo el resultado no distribuido en una única reserva? La estatutaria hay que leer qué es lo que dice el estatuto. Esto puede decir o no. Y la voluntaria es la aprobada por decisión de los accionistas en la asamblea. Es distinto. Uno es el estatuto y otro es la voluntad in situ en ese momento, en ese acto. Después dice, existiendo reserva estatutaria y voluntaria, ¿cuándo se decide distribuir dividendos? ¿Por cuál se comienza? Bueno, primero, la distribución de dividendos por ganancias líquidas y realizadas del resultado del ejercicio de que estamos hablando. Se establece la voluntad, la estatutaria es fijada por el estatuto. Hay que leer el estatuto que es lo que dice. Y la voluntaria, si tiene un destino específico de otra, aprobada de otro ejercicio, puede dejarse sin efecto ese destino si hay unanimidad, no hay conflicto, no hay juicio, no hay minoría, mayoría, fricciones, está todo bien. Se puede dejar sin efecto el destino de la voluntaria y distribuir dividendos, siempre y cuando se sea todo en paz. Bueno, sí, cómo no. A ver, agrego algo de la voluntaria que fue algo que lo dijo el doctor Fagerdúa. Estas son todas normas que tienen a proteger a la minoría. Con lo cual, cuando yo no tengo conflicto, minoría, no hay minoría ni mayoría, están todos de acuerdo, sí hay que poner un mínimo fundamento, porque si no, incluso el organismo de contralor podría decir, yo hago una reserva y no la fundamento mínimamente, podría ser está mal hecha. Pero en principio no habrá mayor problema, con una mínima fundamentación se reserva y después con la misma mínima fundamentación, por acuerdo unánime, se desafecta la reserva y hacemos lo que queremos, lo distribuimos. Ahora, cuando no hay unanimidad, cuando potencialmente alguien lo puede objetar, primero, el fundamento tiene que ser ya más claro. Es habitual, ahí cuando hay que buscar fundamentos en serio,
uno encuentra que se constituyen reservas y se afectan a una finalidad concreta. Por ejemplo, la empresa tomó un negocio que tiene más riesgo que los negocios habituales. Bueno, hasta que culmine, se cobre este negocio y confirmemos con el estado contable que dio ganancia, hacemos una reserva más alta. O la asamblea dice, bueno, hasta que terminemos el edificio, cada venta, la utilidad se reserva. No vamos a repartir hasta que lo terminemos para ver si efectivo, lo que fuera. Y puede ser razonable. Pero después somos presos de las palabras. Entonces no podemos al otro año decir, bueno, no, ahora, o por lo menos tenemos que buscar mejores argumentos que los anteriores para deshacer la reserva. Gracias, Daniel, por el apuntalamiento. Muy bien, gracias. Bueno, la última. ¿Están pensando en IGJ alguna solución si por el ajuste por inflación hubiera muchas entidades con patrimonio neto negativo? Puede hacer. No, la IGJ no es la función. Esto vendría de un decreto. ¿Por qué? Porque en el año 2002, por decreto 1269, con ayuda de Daniel que lo buscó, se había dejado en suspenso por un año los artículos 206 de reducción obligatoria y el 94, inciso 4, de pérdida de capital. Por un año creo que fue, nada más. Quiere decir, había infinidad, yo me acuerdo que recibía muchísimos balances con patrimonio y fue un desastre por el ajuste. Entonces, de ahí por decreto, pero la inspección no tiene esa función. Pero, No, pero, sí. pero yo quisiera... No, pero aparte... Claro. Pero aparte hay un concepto anterior a todo esto que tenemos que tener en claro. El ajuste por inflación no genera patrimonio neto negativo. Si al practicar el ajuste por inflación alguno se quedó con patrimonio neto negativo, lo hizo mal. ¿Está? O sea, porque a lo sumo el total del patrimonio neto queda igual o superior. Nunca puede disminuir. ¿Está? Si les disminuye del histórico al ajustado, hay algo que está mal hecho. Lo que sí adentro del patrimonio cambian las proporciones. Va a subir más el capital, a lo mejor aparece resultado negativo, resultados acumulados negativos de algo que era de resultados positivos y a lo mejor entramos en causal de disolución, no de disolución automática, sino de absorción automática y demás, como lo que vimos antes, que ese es otro tema. Pero si alguno al hacer el ajuste el patrimonio pasó de positivo a negativo, revean todo porque lo hicieron mal. Hay algo que salió mal. ¿Está? Noemí, Silvia, perdón, pero no puedo permanecer callado tanto tiempo. Estuvo como 2 horas. Buenos días a todos. Al contrario, yo creo que con la llegada del ajuste por inflación, muchas empresas que estaban en una situación delicada patrimonial van a mejorar. Pero esto lo dejamos para dentro de un ratito. Bueno, entonces les agradecemos a los expositores que nos... ¿Lo vamos a hablar después con Jorge? Bueno, ok. Les agradecemos a los expositores de esta primera parte. Hacemos un break de 15 minutos y volvemos con la segunda parte. Entonces los cierran, si ustedes, porque quedó medio en el aire.